Hermanos y hermanas, aquí estamos de Central de las Escrituras. Soy Noé Correa, pero está presentando mi sobrino. Ese domingo se llama Gerardo Andrés Juárez. Yo le llamo Andy, le he llamado Andy toda mi vida, así que si le llamo Andy en lugar de Gerardo, me comprenderán. Eh, Como digo, solamente todavía faltan algunos minutos, así que podemos seguir hablando. No sé, tal vez tal vez puedes explicarnos en los 7 minutos que faltan, tal vez tu experiencia, tus estudios, ¿por qué nos estás presentando ahora mismo? Pues ándale, pues ahorita yo empecé estudiando, pues a mí me gusta estudiar acerca de la transmisión textual, o sea que cómo es que personas aprendieron a escribir, el idioma que utilizaban, por qué, pues por qué querían escribir, ¿no? ¿Cuál era el propósito de escribir? Eso me interesa mucho y todo se enfoca, no todo se enfoca, pero todo empieza, pues esta razón de pensamiento empieza porque no se sabe nada de la transmisión de la Biblia hebrea, no se sabe nada. No se sabe cuándo se escribió, no se sabe cuándo se escribió, quién lo escribió, no se sabe nada. Nosotros podemos pues se puede decir que ciertos libros fueron escritos en ciertos lugares porque leemos, hay evidencia textual, sin embargo no hay evidencia física, evidencia tangible. Y por eso nos interesa, pues a los que nos interesa la transmisión textual, es porque no se sabe mucho acerca de la Biblia. Sin embargo, hay muchos textos fuera del Levante que sí muestran cómo aprendieron a escribir, qué transmitieron y qué querían transmitir. Y por eso me interesa tanto, porque a mí me encanta el idioma y aprender muchos idiomas y aprender por qué querían, pues sí, por qué querían preservar ciertas tradiciones y otras tradiciones no. Y gracias por explicarnos un poquito más del trasfondo de lo que estudias. Y para que sepan, tal vez nos podrías explicar qué significa Levante, o sea, qué es el Levante, por qué recibe ese nombre. Y no más para aclarar un poquito, ya que abordamos temas más académicos aquí en mis videos, entonces no es clase de escuela dominical y yo sé que los que están presentes en el video lo saben, pero esto es para los que van a ver la grabación. Así que vamos a ver, de hecho no sé qué exactamente va a decir a Gerardo, pero sé que no vamos a abordar temas del Bensígueme, ¿verdad? Y dijo algunos puntos importantes de que no sabemos los autores de muchos de los libros y yo sé que a través de los años en la iglesia, los manuales, claro, todo libro tiene nombre y autor de acuerdo con esos textos que usamos en la iglesia. Por motivo de que estamos viendo las cosas académicamente, tenemos que ya al abordar esos temas seriamente, vemos que en verdad, tal como dijo Gerardo, no sabemos, o sea, no sabemos quién escribió o quiénes escribieron los libros que llamamos los de Moisés, por ejemplo, y muchos textos más que tenemos en la Biblia. Incluso, bueno, no voy a decir eso. Así que de regreso a la palabra, Gerardo, ¿qué es el Levante? ¿Por qué hablamos del Levante? Ok, aquí traigo una mapa, a ver si te comparto. ¿Dónde está el mapa? Ahí está, pero ¿dónde está? Ahí está. Si quieren ver, ahí está la región de Levante. Am, no sé por qué se llama así, creo que viene de francés, pero creo que se llama así. Pero Levante se refiere a este lugar que abarca Israel, Jordán y un poquito de Siria. Pero si no, no pasa a Egipto, no pasa a Babilonia, Mesopotamia, pero se enfoca aquí en este lugar. Y se llama así porque desde Francia, de allá se levanta el sol. Por eso es Ah, el Levante. Sí. eso mero, ahí mismo. Ok, a ver. Y A nos ver, faltan. tenemos 3 minutos más. James, no sé si tenías pregunta.
Sí, pues básicamente para poder entender un poquito más a lo que nos atañe ahorita, yo tenía la duda básicamente de quiénes eran los gobernantes previo a entrar a la época de hierro, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Me interesa mucho saber quiénes gobernaban antes de que se transformara en la época de hierro, porque muchas de las cosas que se registran tienen que ver con el deseo de los monarcas de preservar ciertos tipos de registros, tengo entendido. No sé si me podrías aclarar esa parte, Gerardo. Sí, ahí en el Levante, de hecho, había muchos poderes, muchos gobernantes. am, Antes de la Edad de Hierro, antes de Israel, y por eso se complica un poco acerca de las tradiciones tribales, porque no se sabe de dónde vienen ciertas tradiciones. O sea, voy a presentar algo, lo van a ver luego, que viene directamente del Egipto, pero porque el Egipto dominaba ese lugar creo que el año era 1200 años antes de Cristo, pero luego dominaba otra parte, era el Imperio Acadio, que dominaba tal parte, y ellos utilizaban otro idioma, el acadio, y utilizaban otra escritura. Así que no se sabe mucho acerca de cómo las tradiciones tribales, pues sí, salieron como nosotros lo vemos ahorita, con el hebreo y con los diferentes géneros literarios. No se sabe mucho porque los gobernantes de otros lugares, a ellos no les importaba el Levante. La única razón por la que a nosotros nos importa el Levante porque es por los judíos. No sé si tenía sentido o si le confundí más. No, está bien. Recuerda, mi pregunta deriva de Génesis 14, donde explica cómo un grupo de reyes en el Imperio Acadio, que creo que era del Imperio Acadio, ¿no? Tienen un combate contra un grupo de reyes del área de Levante, en donde pierde Sodoma, Gomorra y llevan capturado a Lot. Y es cuando aparece primeramente Melquisedec y pues comienza justamente ahí. Y justamente por eso quería saber si acerca del contexto político previo a entrar a la Edad de Hierro, ¿verdad? Que es donde ya se comienzan a plasmar las historias, que creo que es de lo que nos vas a explicar un poquito más. Hombre, pues la verdad es que no sé mucho acerca de eso. Sé que, pues antes del libro, ya cuando empieza el libro de Samuel, sabemos muchísima más información acerca de la historia del Levante. El problema viene que el libro de la Biblia es un libro, es un texto, así que estudiarlo es un tema literario, no es un tema histórico. Y, y por eso es un poco difícil estudiarlo de esa manera y por eso no me gusta estudiarlo de esa manera, así que no sé mucho acerca de su pregunta, lo siento. Muy bien, bueno, para empezar, ya es la hora, entonces bienvenidos los que estamos aquí y somos, bueno, soy Noé Correa de Central de las Escrituras, aquí mi canal Por Fe y Estudio, nos va a presentar Gerardo Andrés Juárez. Hemos tenido algunas preguntas antes de la hora para los, antes de la grabación, para los que van a ver la grabación, claro, no van a ver la diferencia, pero hermanos y hermanas, nos para responder la pregunta que nos hizo James. Eh, sí, tal como dijo Gerardo, si ven las clases que di hace, bueno, en el año cuando estudiamos el Antiguo Testamento, hay mucha literatura en los textos que tenemos en la Biblia, que no es tan histórica como quisiéramos. Entonces, Génesis es un libro muy complicado. En una clase explico parte de esa dificultad, de la historicidad de Génesis, y a través de ese año también sacaba más puntos referentes a ese libro. Entonces, Génesis 14 es muy difícil porque ahí vemos, o sea, que los israelitas querían presentar a su fundador como un héroe. Así que, ¿qué nombre le ponen? Pues Abraham, que es como padre grande. O sea, le dan un nombre, o sea, ni siquiera es un nombre verdadero. Es
su nombre para hablar bien de él. ¿Y qué hace al comenzar? Bueno, es llamado por Dios en el capítulo 12, en el 13 vemos las complicaciones que van empezando en su vida, y para el 14 vemos que es un gran guerrero que se pone a pelear sin pedirle permiso a Dios, ¿verdad? Y ve que le secuestran a su sobrino, agarra a los suyos, dice el texto, y va a la guerra contra no sé cuántos reyes y los vence. Así que Israel está queriendo presentar a sus fundadores como héroes del pasado. Entonces, no es histórico. Bueno, muy bien. Entonces, te cedo el tiempo a ti, Gerardo Andrés. Entonces, el tiempo es todo tuyo. Ándale, ok. Pues hoy voy a presentar acerca de un lugar, no sé si ustedes saben acerca de él, pero es un lugar que se llama Deir Allah. Y utilizando la evidencia que yo veo en Deir Allah, creo yo que veo evidencia de un currículo de los escribas de Levante. Y me voy a explicar más luego, pero se enfoca mucho en los géneros literarios. Y quiero enfocarme en el literario, la literature, la literatura profética y sapiencial. Les voy a pedir perdón porque um, mi presentador, el PowerPoint, no estaba funcionando en español, así que van a haber muchos errores ortográficos. Así que le voy a pedir perdón. Ok, vamos a empezar. Ok, aquí viene la pregunta. ¿Quién escribió en la antigüedad? Pues, ¿quién sabía escribir? Tal vez los sacerdotes, tal vez los reyes. Hubo un rey en Babilonia en el año 2200 antes de Cristo, que se jactaba porque él sabía escribir, ¿no? Tal vez los reyes escribían, tal vez los profetas escribían, ¿no? De hecho, no se sabe mucho acerca de Levante, quién escribía. Pero sabemos, como está aquí en el segundo punto, las culturas que rodean el Levante. Hay muchos textos que nos demuestran que había muchos medios, no, wow, ok, por los cuales uno aprendió a escribir. Y estas culturas me refiero a la cultura egipta, a la cultura ugarítica, a la cultura macadia. Estos, estas ciudades, de hecho, tienen muchos textos, tienen muchos registros. Y estos nos enseñan cómo ellos sabían escribir. Tienen sus letras ahí, tal como nosotros aprendimos a leer y escribir, ¿no? Tenían sus letras, escribían sus letras y luego escribían las otras palabras para memorizar su vocabulario. Estos tipos de textos existen en todas las culturas, menos del Levante, del Levante. Eh, Así que nosotros podemos estudiar cómo es que estas otras culturas aprendieron a escribir y el tipo de literatura que ellos escribían. Es más, sabemos que de esos otros textos, que el escribir solo es un aspecto de los estudios, de ir a una universidad, digamos, ¿no? Que iban a una universidad, pero aprendieron muchas cosas y la escritura solo era una parte. Así que ellos aprendieron la ciencia, aprendieron la moralidad, aprendieron a cantar, aprendieron a recitar. Así que hay un problema cuando nosotros decimos un escriba, porque no era su único papel. Tenía muchos papeles. En la escritura, el escribir es uno de esos papeles. Sin embargo, no es su único papel. Y tratándolo de los géneros literarios, que estas personas en las culturas que rodean el Levante, ellos sabían escribir mucha literatura. De hecho, ellos sabían escribir la literatura profética, sabían escribir revelaciones, sabían escribir música, como ya mencioné, sabían escribir ciencia. Estos escribas, como digamos, sabían mucho. De hecho, en la Biblia hebrea encontramos mucho tipo de género literario, ¿no? Encontramos narrativo, encontramos
profecías, encontramos, ¿qué más? Unos salmos, ¿no? Encontramos mucho tipo de literatura. ¿Qué dice acá? No veo. Ok. Así que podemos ver que por lo menos, no se sabe de dónde salió la Biblia hebrea, pero podemos ver que por lo menos la Biblia hebrea preserva estos tipos de género, este género literario. Así que nosotros podemos averiguar, podemos proceder con esa hipótesis que ellos mismos tenían otros géneros literarios y que tal vez puede ser que ellos mismos aprendieron muchos géneros literarios, ¿no? ¿Cómo lo voy a...? Estos dos eruditos, David Carr y Mark Sneed, han hecho muchos estudios acerca de la literatura sapiencial, o sea, sabiduría, y la literatura profética. La literatura sapiencial, o sea, sabiduría, tiene que ver con cómo vivir una vida buena, cómo ser una persona buena. Esos libros en la Biblia hebrea suelen ser el libro de Proverbios, el libro ¿cómo era? De Jonás, ¿no? Esos tipos de libros, si ustedes lo leen, de hecho, no hay mucha mención de Dios. Sí hay mención de Dios, pero no hay mucho. Y por eso, eso se trata de cómo vivir una buena vida, ¿no? Es secular, digamos. Y hay literatura profética que ustedes saben muy bien. Son los libros de Jeremías, son los libros de Isaías, de Ezequiel. Estos libros son más religiosos, ¿no? Que digamos. Pero estos eruditos, David Carr y Mark Sneed, ellos ven la epistemología que existen en el trasfondo de esta literatura y ellos tienen la hipótesis, una hipótesis que yo creo que es adecuada, que este tipo de literatura en la Biblia hebrea, que salió de Levante, del cual no sabemos nada, ¿no? que eso, que los escribas que escribieron la literatura sapiencial son los mismos escribas, son los mismos escribas que escriben la literatura profética. Pero eso es solo hipótesis, ¿no? Porque tenemos la Biblia hebrea y eso es todo. Es solo hipótesis. Y esa hipótesis, como ya les mencioné, viene de las otras culturas que lo rodean y de la evidencia textual, ¿no? Pero no tenemos otra tablilla que dice, pues nosotros estamos escribiendo estos dos, ¿no? No existe, pues, hasta ahora. Creo yo que he encontrado algo. Ok, pero a ver. Okay. Voy a hablar acerca de un lugar que se llama Deir Alla. Deir Alla se encuentra aquí mismo, sí, aquí mero, en Jordán, un poquito lejos de Jerusalén. Pero de ahí en Deir Alla se encontró una cueva, digamos, una cueva. Y en esa cueva había en la pared, si ven en este dibujito ahorita, había muchos escritos y había lugar donde se podía sentar, tal vez leer, tal vez escuchar, no se sabe por qué había bancas, pero había bancas, ¿no? Y, y este texto se trata del profeta Balaam. Pues, ok. Se trata de un profeta que se llama Balaam. Si ustedes se acuerdan bien, hay un profeta Balaam en el libro de Números y dice que este Balaam viene de Aram, de Siria, ¿no? Y de hecho, históricamente, Deir Alla se encuentra en ese lugar de Aram, de Siria. Así que se corrobora bien. Pero en la Biblia, el profeta Balaam pronuncia muchas maldiciones sobre Israel y pues quiere hacer otras cosas. Si se acuerdan bien, hay un burro que habla, ¿no? Pero no voy a tratar acerca de la tradición. Pues sí voy a tratar acerca de la tradición, pero no de la historia de Balaam que se encuentra en la Biblia, ¿no? Así que se sabe ahorita que sí había una tradición acerca de un profeta que se llamaba
Balaam. Y que esta tradición se encuentra en varios lugares, tal vez en esta pared, ¿no? En esta escritura y en la Biblia hebrea. Y aquí están unas fotos de la inscripción. Lo pueden ver aquí en la foto en la derecha. Es una foto de la inscripción misma, ¿no? Pero aquí está un dibujito que se ve más clarito. Y en esta inscripción pueden ver la letra, ¿no? La escritura. Fue escrito en arameo. Y aquí más hay unos bordes rojos, ¿no? Y de hecho hay letras escritos en una tinta roja, ¿no? Así que nosotros no sabemos necesariamente por qué tienen estas diferentes colores, pero obvio que el color tiene que representar algo, ¿no? Algo diferente. Y la pregunta que les quiero hacer y que yo me hago a yo mismo, ¿por qué están escritos así? Si es una historia acerca de un profeta, ¿por qué están escritos encima de un pared? ¿Por qué están escritos pues, en diferentes colores? ¿Por qué la historia es diferente? Los voy a presentar a la historia, pero les digo ahorita que la historia de Balaam aquí en esta inscripción es diferente que la historia de la Biblia. Y si es diferente, pues sí lo es. ¿Por qué esta historia no se encuentra en la Biblia? ¿Cómo fue que, pues tal vez a los israelitas no les gustaba esta tradición, ¿no? Es una historia diferente y lo vamos a leer pues vamos a leer un poquitito, porque de hecho, como pueden ver, hay muchas piezas que se han perdido, así que no se puede leer coherentemente, que digamos, pero sí hay algunas traducciones. Ok. Ok. Si ven aquí, hay dos partes. Aquí arriba está, ahí está. Aquí arriba está una parte, se le dice combinación uno y aquí abajo hay otra parte que se le dice combinación 2. No se sabe si son parte del mismo narrativo, pero sí son parte del mismo pared, ¿no? Ok. Aquí está una traducción de la primera parte, lo que fue escrito en rojo, como así, lo mantuve aquí en rojo. Si alguien quiere leer pues hasta el fin de línea 5 sería buenísimo para que nosotros aprendamos un poquito acerca de esta inscripción y qué es lo que dice. ¿Alguien se anima? ¿Algún voluntario o quieren que les asigne a alguien? Hermana Patricia, vi que abrió su micrófono. ¿Quiere leer? Si quiere yo leo, Muy bien, hermano. que dice la primera parte, ¿no? Sí, hasta el fin de la línea 5 no tiene que leer más que eso. ¿Hasta dónde? Disculpen, escuché. Donde dice, a ver las obras de los dioses. Es el fin. Hasta ese, ok, vamos a ver. La primera parte de esta inscripción de Balaam, hijo de Beor, el hombre que vio a los dioses. He aquí que los dioses vieron a él de noche y le hablaron, según estos patriarcas, y dijeron a Balaam, hijo de Beor, así, ha aparecido la última llama, ha aparecido un fuego de castigo. Y Balaam se levantó al día siguiente, ahí en espacio, después dice días. Me imagino que no se está borrado, ¿verdad? En el original. Sí, es Y cierto. no podía, cierto, y no podía comer. Y yo, quizás decía lloró, Raba y su gente vino a él y le dijeron a Balán, hijo de Beor, ¿por qué ayunas y por qué lloras?
Y él le dijo, sentaos y os mostraré cuán grande es la desgracia y venid a ver a las obras de los dioses. Ándale, muchísimas gracias, licenciado. Sí, ahí está. Pues podemos ver que la primera parte de esa inscripción se trata de una revelación, digamos, ¿no? Parece mucho a el otro literario, profeta, la literatura profética que se encuentra en la Biblia hebrea, ¿no? Que alguien, pues, se le aparece a un profeta y que el profeta transmite tal información que viene de Dios, ¿no? Parece una inscripción muy, muy religiosa. Y creo que quien lo escribió intentaba am, a presentarlo así, a presentar la inscripción así, que es una revelación que viene de Dios. Vemos que esta tradición también de revelar desde Dios también se encuentra en la Biblia hebrea. Lo que yo pues quiero enfocarme en esta parte que dice inscripción de Balaam, hijo de Beor, el hombre que vio a las dioses. Esta parte en la roja, ahí viene la pregunta otra vez. ¿Por qué está en roja en lugar de negro, ya les mostré? Lo demás de la inscripción está en negro, está en tinta negra, pero esta parte está en tinta roja. ¿Por qué? De hecho, yo no sé por qué, pero ni siquiera tengo una hipótesis. Pero para mí solo me indica que es algo importante, ¿no? Que lo demás no es importante y que esta parte sí es importante. Y tal vez cuando vemos la segunda parte nos da otra hipótesis acerca del color rojo, ¿no? Pero esta parte de, esta parte yo le digo que es negativo. Y Balaam se levantó al día siguiente y no podía comer. Lloraba y su gente vino a él. Eso es narrativa. Eso no tiene que ver con la revelación de Balaam, ¿no? La revelación de Balaam sería lo que viene después. No lo leemos. Pero tal como nosotros recibimos, cuando un profeta en la conferencia general nos dice revelación, no nos dice, el mismo presidente Nelson no nos dice, presidente Nelson se subió al púlpito y dijo tal cosa. Él no dice eso, él solo habla, ¿no? Así que quien lo escribió quiere poner la revelación en un narrativo. Esta parte, donde dice que Balaam se levantó al siguiente día, eso lo escribió un escriba. Yo no me imagino que Balaam mismo lo escribió. O sea que un escriba puso el oráculo, la revelación, dentro de un narrativo. Es un poquito de evidencia, no es muy, pues, no es muy fuerte la evidencia, pero creo que es parte de esa evidencia, ¿no? Lo vamos ok. Ándale, más evidencia física, más evidencia tangible, ¿no? En lugar de evidencia textual. Como pueden ver, hay un borde aquí, un borde en rojo. Además de eso, hay una pieza de la pared que se nota que tal vez es una esfinge Egipto. Y este esfinge Egipto nos indica, hay este borde rojo, ¿no? Abajo él. Y esto me indica a mí que lo que el rojo quiere indicar es que quiere representar un papiro. Que esta inscripción, que lo que están escribiendo ahorita, quieren fingir un papiro. No quieren gastar un papiro, ¿no? Porque el papiro, pues no, el papiro no es costoso, pero están practicando para escribir encima de papiro. Por eso tienen ese borde, ¿no? Y por eso hay un esfinge. Es lo que me indica a mí. Tal vez ustedes no lo ven igual, pero para mí se nota que los quien dibujaron que lo escribieron, la inscripción, quieren presentar la inscripción como si fuera un papiro. Es para mí. Ok. Ahí viene la segunda parte. Y ahí está esa segunda parte que
está abajo. No, de hecho, no les voy a mostrar una línea acerca de él porque, de hecho, es muy fragmentario. Hay muchas piezas y muchas personas no están de acuerdo acerca de la traducción. Si quieren saber acerca de la traducción, yo lo traduje hace unos meses y es la traducción que para mí me parece el más correcto, pero a cualquier persona le parece correcto el suyo, ¿no? Um, pero le voy a decir algunas cositas acerca de esta segunda parte. Vimos que la primera parte tenía un narrativo acerca de un profeta, la literatura profética, ¿no? Igual que Isaías y Ezequiel. Pero para mí, esta segunda parte me parece ser un diálogo entre un maestro y un alumno. Y me parece tratar temas de cómo vivir una vida buena. De hecho, hay muchas líneas en esta inscripción que se trata acerca de qué se debe hacer cuando alguien cuando alguien viene de borracho, ¿no? O cuando hay una esposa que no tiene marido, ¿qué hay que hacer, no? Pues en la traducción mía. Así que para mí me parece que esta segunda parte de la inscripción se trata de temas sapienciales, temas de sabiduría, ¿no? Así que para mí, esta inscripción presenta dos tipos literarios. Me parece que presenta géneros literarios. Me parece que me presenta el género de sapiencial y el género profético, ¿no? Así, ok, aquí está una línea de la combinación 2. Aquí está el arameo. Si leen el hebreo, si leen hebreo y saben el hebreo, tal vez lo pueden leer. Pero para eso es como lo traduzco yo. ¿No sabes la manera de hablar y escribir? Dígalo y repítelo en tu lengua. Para mí, esto me indica, se encuentra ahí, ¿dónde está? Ahí, en esa roja. Lo debía haber dejado en una tinta roja. Pero ahí donde ven que hay una tinta roja, igual es esta línea. Si lo hubiera dejado en una tinta roja, ¿no? Okay. Para mí, el hecho de que esta línea está en una tinta roja y que está hablando a una persona, está hablando de tú, no está hablando de Balaam, está hablando de tú. Me parece que este está hablando al escriba mismo, que está diciendo, la inscripción está diciendo, no sabes la manera de hablar, tú escriba. Pues, ¿por qué no? Deberías, tú escriba, dígalo, o decirlo y repetirlo con, con la meta que lo aprendas, ¿no? Así que esta formación que está hablando de tú, en una descripción que empezó hablando acerca de él en tercera persona y cambia a segunda persona, me parece que esta es evidencia de un currículo escribal, un currículo escribal, que hay estos dos tipos de géneros literarios, a la literatura profética y la literatura sapiencial, que se encuentra en la misma inscripción. Y de hecho, hay instrucciones en esta inscripción que el mismo escriba debería aprender estas literaturas, aprender cómo escribirlos, de hecho, repetirlo, ¿no? De hecho, memorizarlo, pero es otra parte que no voy a tratar. Así que para mí, me parece que esta inscripción es es totalmente parte del currículo escribal. Puede ser que la tradición es profética y querían plasmar esta revelación a toda la gente, pero para mí no me parece así. Me parece que los escribas están ah, intentando practicar, escribir literatura profética y literatura sapiencial. Eso me parece a mí. Y por eso no se encuentra esta historia de Balaam y estas instrucciones no se encuentran en otros lugares, ni en la Biblia hebrea, ni en otras inscripciones, porque es pura práctica. Eso solo es. Y
¿Qué tiene que ver con la Biblia y la transmisión de la Biblia, ¿no? Ok, muchas personas han creído que la literatura profética y la literatura sapiencial fueron escritos por diferentes grupos. Ya los mencioné así, pero lo voy a recalcar un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué creían esto? Creían esto porque la literatura profética creían los eruditos de antes, creían que la literatura profética, que ellos, quien lo escribió, creían en Dios. ¿Por qué? Pues habla de Dios, habla que Isaías vio a Dios, ¿no? Y que la gente debe arrepentirse y venir a Dios, ¿no? Que esta gente, quien escribió la literatura profética, que a ellos les gustaba la revelación, que les gustaba la religión. Es más que la gente que escribió la literatura sapiencial, que ellos tal vez no creían en Dios. Pues, ¿por qué? Porque sus temas, sus escritos no se trataba de temas religiosos, ¿no? Aunque esa división entre secular y religioso no existía de antes, pero eso es parte del problema, ¿no? Y que estas personas, a ellos, quien escribió la literatura sapiencial, a ellos no les gustaba la religión ni les gustaban los profetas, no les caían bien. Así que era antes, en un tiempo antiguo, estos eruditos pensaron que quien escribió la literatura profética era un grupo diferente que quien escribió la literatura sapiencial. Pensaron que habían dos grupos diferentes. Para mí, me parece que estas dos literaturas provienen del mismo grupo de escribas. Pues obvio que cada escriba tiene diferente manera de pensar, pero el currículo que utilizaban me parece ser compuesto de literatura profética y literatura sapiencial. Ándale. Ok, ya llegó al fin. Así que, para mí, esta inscripción de Der Allah, acá, me parece que nos indica más acerca de cómo se transmitió la Biblia hebrea y las tradiciones que se encuentran en ella. Pero creo que si yo digo que las mismas escribas que produjeron la literatura profética, produjeron la literatura sapiencial, pues eso es un problema porque nosotros sabíamos acerca de la Biblia hebrea, nosotros sabíamos dicho que eran dos diferentes grupos que escribieron esta literatura. Y nosotros estábamos luego llegando a un consenso acerca de cómo la Biblia hebrea llegó a nosotros. Pero si estos tipos de género literario provienen del mismo grupo, pues se sabe menos que antes. No sé si me expliqué bien, porque lo sentí que yo mismo me había confundido ahí en ese. Pero llegó al fin, que yo creo que esta inscripción que tiene literatura profética y que tiene literatura sapiencial, nos dice a nosotros que el currículo del escriba de Levante de la Edad Hierro, que ellos mismos practicaban esos dos tipos de literatura y que sabemos menos de la transmisión de la Biblia que sabíamos hace 50 años. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, primero quisiera recalcar, porque creo que ha sido muy importante lo que has dicho. Según comprendí yo, Gerardo, entonces a través de esta inscripción en Deir Allah, en este muro que está ahí en ese edificio, vemos, como has dicho, parece una tabla de práctica, ¿no? Donde está ahí un escriba practicando, pero tres géneros literarios, pero está mezclado. O sea, que tiene las palabras de esos dioses, los que hayan sido para este tal Balaam, pero también tenemos la narrativa ahí mezclado, y para distinguir los dos pone en rojo las palabras de Dios y la identificación de que es una revelación que le llegó de Dios, de los dioses.
Bueno, con esa parte me vino a la mente que, por ejemplo, habría a Jeremías, donde los primeros versículos están en tercera persona. Está hablando de Jeremías, de que algo que le llegó a él cuando estaba tal rey. Y luego hasta el versículo 5, perdón, el 4 es cuando por fin empieza a hablar Jeremías, diciendo, vino pues la palabra de Jehová a mí. Cuando el versículo 1 decía las palabras de Jeremías, de Elías, o sea, en tercera persona. Entonces yo veo ahora, gracias a tu presentación, yo veo en Jeremías donde un escriba está dando la narrativa, y luego tenemos las palabras de Jeremías y lo demás viene de un escriba que está relatando la historia de Jeremías. Y puede ser Baruch, como dice la traducción, o quién sabe, ¿verdad? Y también mostraste que luego sigue el texto y empieza el género sapiencial, o sea, de sabiduría, donde hay reglas. Y puede ser que eso que está en rojo que citaste, que tradujiste, que eso ya puede ser incluso las palabras de Dios ahí diciéndole, ¿verdad? Que preguntarlo, no sabes escribir, no sabes hablar, entonces repítelo varias veces, ¿verdad? Entonces ahí por eso se pone en rojo para otra vez distinguir cuando Dios está hablando o los dioses según las creencias de estos escribas. Entonces no sé si ha sido buen resumen lo que acabo de decir yo, pero me pareció fantástico porque, o no fantástico tal vez porque no de algo fantasioso, sino me pareció... buenísima la explicación porque ahora me ayuda a entender que había escribas, porque como hemos explicado en clases anteriores, que la Biblia pasó por muchas ediciones, se redactó muchas veces para llegar al texto que tenemos hoy día en nuestras Biblias, y puede ser que al final de cuentas un grupo de escribas juntaron todo y ellos decidieron qué cambios hacer, tal como nos enseñó José Smith, tal como dice Nefi en el primer libro de Nefi, y ellos pusieron la profecía junto con la literatura sapiencial, con la narrativa, y lo que hemos obtenido ha sido cambios, como dijo en las palabras de José Smith, los cambios de los sacerdotes, como dijo él en 1844. Es exactamente eso, los escribas o quien hayan sido, ellos estaban al cargo de darnos el texto que hoy día tenemos. Y todo, tanto la profecía como que aunque haya venido de un profeta, ellos a final de cuentas fueron los que nos juntaron, tal como mostré en Jeremías, y nos dieron el texto de profecía a través de una narrativa también. No, fue un resumen fantástico. Um, es más, quisiera recalcar algo también. Pues les voy a hacer una pregunta. ¿Para quién fue escrito esta inscripción? ¿Fue escrito para toda la gente? ¿Fue escrito para otras escribas? Pues tal vez. ¿Fue escrito por transmitir información? De hecho, no se sabe. Para mí me parece que las bancas que se encuentran aquí, tal vez los escribas se sentaron acá y tal vez repitieron todo este oráculo y todo así. Pero para mí me parece muy interesante hacerme la pregunta de ¿para quién fue escrito la Biblia? Si las profecías, los profetas, ¿no? Si esta inscripción fue escrito solo para práctica, para los escribas mismos. Entonces, ¿para quién fue escrito las palabras del profeta? Obvio que a nosotros nos parece bien leerlos y transmitir esa información. Pero originalmente, ¿no? De eso surge varias preguntas. Sí, hermana Sandra, ¿puede apagar su micrófono? Gracias. Sí, es buena pregunta porque nosotros como creyentes, cientos y miles de años después, decimos, bueno, pero fue escrito para mí, ¿verdad? Para cambiar mi vida. Pero antiguamente, incluso podemos verlo en el libro de Mormón. Ahí vemos un registro que se fue guardando, pero ese registro no fue para Pablito, Paquito,
Cuauhtémoc ahí caminando por la calle, ¿no? Ese texto fue para los reyes e incluso los Alma y sus hermanos que decidieron predicar el mensaje, porque no era para todos. Por eso decidieron ellos sacarlo. Entonces creo que en el texto bíblico aquí no vemos a los que están recibiendo la predicación de Jeremías o de Isaías o de Ezequiel. Ellos no tienen ningún texto para leer, ¿verdad? O sea, nadie tiene el texto. El que tiene el texto es el rey. Y lo que escribe el profeta, bueno, termina estando en las manos de la persona más poderosa que termina siendo el rey. Entonces el texto no era para la gente, era para la gente en poder. Cierto. ¿Cualquier otra pregunta que alguien tenga? Si no, está bien, no me ofendo. Vamos, hermanos, ¿tiene que haber alguna pregunta? O algún pensamiento, ¿no? Un sentimiento, ¿no? Tiene que haber una pregunta, ¿no? ¿Te parece, Bueno, les parece bien o mal? Tal vez les parece mal, ¿no? hermano Rafael. Bueno, me perdí parte del principio y no entendí exactamente cómo fue encontrado. No sé si lo hablaste al principio, Gerardo. ¿Cómo se Ándale. encontró esta inscripción, este documento en una pared? Sí, pues de hecho fue descubierto por unos beduinos en el año 1967, en 1967, y la inscripción se había caído del muro, de hecho, porque estaba escrito en yeso, creo que así se dice, en yeso. Y por medio de un terremoto que nosotros podemos corroborar que sucedió en el libro de Amós, que hubo un terremoto en ese año, que ese terremoto derrumbó ese muro y, ah, y el yeso cayó así. Así que el suelo preservó el texto. Ah, ok, el friso. Ah, ok, entonces lo levantaron y lo volvieron a colocar allí. Sin embargo, hay partes que todavía no se recuperaron. Sí es cierto, pero muchas de la parte pues ya no existe porque pues el suelo, pues ha pasado mucho tiempo y el suelo y hay insectos que comen tal cosa, así que hay muchas partes que ya no existen. Ok, me dijiste que fue conseguido en el año 1900. 1966. Ok, y desde entonces, bueno, yo pensé que era algo más reciente que se había conseguido. Como primera vez que escucho sobre este documento, como que no es bien, no es difundido. ¿Cómo? No, Casi no no creo que se le habla la sobre. pregunta. Sí, creo O que se sea que, conoce en círculos académicos, pero por motivo de que mm, no dice lo mismo que dice la Biblia, no, ya la gente creyente no tiene acceso a esa información porque nunca no lo relacionan mucho con la Biblia entre los creyentes. Entonces, ah, por eso lo ajá. descartan. Y Y fue así que conseguido también, ajá, y fue conseguido también allí en Qumran. No, no, ¿dónde fue? pues, en el mapa que mostró Andrés, está más en el norte, cerca de Siria. Qumran Ah, ok, está cerca del Mar Muerto. ok, ok. Que no es en la misma zona. Ah, perfecto. Fue Ahí conseguido está. allí. Ah, ok, ok. Sí, me perdí parte del principio, pero ya estoy entendiendo dónde se consiguió. Ujú. Es, Sí, de es, hecho, es lo más corto. importante de Deir Allah es que es una inscripción que ha aparecido que proviene de 600 años antes de Qumran. Por eso es tan importante. Qumran, de hecho, no es muy importante para estudiar más acerca de la transmisión de la Biblia, más que unas tradiciones que existen. Ah, ok, perfecto. Bueno, es interesante porque el hecho de que mencione a alguien que es reconocido en la Biblia como es Balán es curioso, ¿no? Curioso. Creo yo que había una traducción escribal por todo el Levante.
y eso nos muestra, pues, Der Allah, esa es evidencia de eso, y también es la evidencia de la inscripción de Misha, si ustedes han escuchado eso. Esos dos son inscripciones muy larguísimos y que fueron escritos, obvios, por alguien que sabía leer, y para mí esto me muestra que había una tradición escribal por todo el Levante, pero solo hay dos puntos de referencia, dos puntos de evidencia, es Der Allah y esa inscripción de Misha. Ah, ok, perfecto. ¿La Viva Yu ha hecho algunos estudios sobre este documento? ¿O sea, este escrito? ¿Yo o usted? La Viva Yu, la Viva universidad. yo. Ajá. Hola, oye, sí, que sí, sí. Han hecho muchísimo, muchísimos. De hecho, mi profesor, el profesor Steven Ricks, ha escrito mucho acerca de Dear Allah. Ah, perfecto. Oh, interesante. Yo recuerdo hace años, hace como más de 20 años, en una revista de Ensai, sí, aparecía, estaba hablando sobre los rollos de la muerto y aparecía una mesa donde aparecían personas vestidas de blanco viendo los fragmentos que se habían conseguido y dice que esto creo que era en el Vaticano, si no me equivoco, pero lo curioso es que decía que personas de la Viva Yu con otros expertos allí estaban reunidos traduciendo, uniendo piezas, pero entonces es curioso ver que la Universidad de la Iglesia estuvo involucrada en este hallazgo y en los estudios que se han hecho sobre estas cosas. Y cómo ver también me sorprende y agrada ver que la Iglesia también a través de la universidad se involucra también en estos hallazgos de forma muy discreta, Mm, muy sutilmente se intervienen en este tipo de hallazgos, sí. Sí, pero a través de la universidad. y creo Ujú. que esos profesores han sido los profesores de Andrés. Creo que Don Perry fue uno, ¿no? Don De Perry los es que uno de estaban los con más el famosos. Qumran. Ujú. Ya, Don Perry es uno de Ah, los. Pero sí, hay otros, Kent Jackson, Ricks, Aaron Shea, todos ellos saben el idioma muy, muy bien, más bien que yo podría esperar. Pero si sabían el lenguaje, el idioma muy bien y pueden traducir, pues yo digo cualquier cosa, pero ellos dirían que no son buenísimos en en sus estudios. es interesante ver que la iglesia en ningún momento menciona estas cosas que hace, o Ujú. esta correlación o posible evidencia que de alguna manera corrobora a la iglesia. Yo le llamo evidencia sub. Y ver que la iglesia en ningún momento lo menciona, ni en conferencias. Creo que de forma muy discreta, la iglesia sí lo hace a través de la universidad, pero no saca partido de eso. En ningún momento habla sobre eso abiertamente. Sí. Y para mí es que la iglesia, el propósito de la iglesia es traer a todas las personas a Cristo. Y como pues como nosotros vimos, que esta inscripción no tiene mucho que ver con Cristo, solo tiene, pues para mí tiene que ver con la tradición de Balaam. No se sabe si Balaam existió, pero sí sabemos que había una tradición de Balaam y la transmisión de textos. Así que, sí, para mí tiene sentido que no lo mencionan, pero sí, igual, eso es. Sí, ni esto ni nada. Bueno, además, hemos visto que la iglesia ni en la Liaona, ni siquiera en la Liaona aparece una información de nada de esto. Y inclusive yo digo que una evidencia de la veracidad de la iglesia es no sacar partido de eso, el no hablarlo, el no mostrarlo de manera abierta. Es solamente enfocarse en Cristo, eso también es una evidencia. Demuestra de que es como decir, no nos hace falta mostrarlo. Sí, sí nos involucramos, pero no hace falta mostrarlo ni exponerlo, porque sí sabemos que es verdad. No hace falta sacar provecho ni hacer bomba y platillo porque aparecen algunos elementos que se correlacionan con la iglesia de alguna manera. Y me parece que se haga de esa manera. Muy Y, bien, y, muy bien. y como siempre digo yo, porque a mí me gusta como diferenciar las cosas y entenderlas bien, y como tal como dijo Gerardo, o sea, no sirve de evidencia, porque ¿evidencia de qué?
O sea, ahí yo no veo ninguna evidencia de nada que apoye a la iglesia, solo es una evidencia de las tradiciones escribales del pueblo antiguo. Entonces, Sí, en debemos este tener caso, cuidado de creer que todas las cosas son evidencias de la iglesia. O sea, no es así. Hay cosas que no son parte de la exacto, historia porque luego caemos en lo que se llama la paralelomania, de que querer ver todo lo que está en la antigüedad tiene un parecido con la iglesia. Por ejemplo, hay muchas teorías del libro de Mormón, de dónde tomó lugar, y buscan cualquier cosa para decir que es evidencia del libro de Mormón, y para mí, la verdad, pierde no sé, fue Veracidad. la fuerza del libro de Mormón si queremos buscarle cualquier cosa en cualquier piedra que encontramos tirada por ahí. sí, yo creo que la mejor manera es siempre, exacto, coincido con eso, es siempre verlo con una buena lupa y solamente darnos cuenta que unas que otras cosas son aparentes evidencias. Me gusta utilizar mucho la palabra eso, aparentemente o posiblemente. No podemos asegurar nada, pero vemos que están mezcladas con muchas cosas, pero están allí pequeñas lucecitas que, no hacen, que son pequeñas y discretas evidencias, y no todo, por supuesto, sino que hay regadas por allí. En este caso, de lo que nos contaste, que me parece muy interesante, no lo hay, por supuesto que no lo hay, pero en general hay muchas cosas que están regadas en muchas cosas que se han descubierto y algunas se correlacionan. Otras, por supuesto, la gran mayoría, obviamente que no, pero me maravilla es ver algunas que de vez en cuando aparecen. Y estas que son muy pocas, en ningún momento la iglesia nunca saca partido de ellas, ni lo menciona, ni siquiera lo menciona. Y eso me parece genial, que la iglesia no lo hable, por el hecho de ser, obviamente, Cristo el centro de todo lo que creemos. Pues yo voy a ser el primero. ¿Eh? Ah. Bueno, Patricia, ¿desea decir algo? Bueno, Alguien preguntó de qué idioma estaba. Vi que alguien preguntó ahí en el chat. ¿De qué idioma y ya se le está? contestó por el chat también. Sí, Ah, no lo vi. sí, en arameo. Sí. Ah, arameo antiguo. De hecho, no se sabía por mucho tiempo en qué idioma fue escrito, porque ah, pues se puede leer fácilmente si uno sabe el hebreo, pero hay algunas características que parecen arameo, y es más, la escritura en sí viene de, no de Siria, viene de Sidón, viene de Sidón. Así que para mí parece que están practicando muchas cosas, porque están practicando otro idioma, un idioma que es diferente, que no corresponde a la escritura. Ah, ok. Oye, interesante. Mm. Hay más evidencia, creo yo, acerca de, pues, para apoyar mi hipótesis, pero se trata más acerca de idioma y de las letras y todo eso. Sí, y debemos recordar que como la idea de hebreo es una idea ya más que nada de la fe. O sea, decimos que hay un hebreo porque hay judíos y los cristianos que seguimos a los judíos y queremos que fuera algo particular de ellos porque es el idioma de Dios. Pero vemos, si comparamos los textos, vemos que hebreo es el idioma del área, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El North Semitic, semítico del norte, algo así. Entonces, vemos varias inscripciones, como la de Mesha que mencionó Andrés en la presentación, que es hebreo, pero no lo es porque tiene partes arameos y hebreos y algunas palabras se escriben de manera diferente. Es como las diferencias del español en Latinoamérica, que tal vez yo uso una palabra, yo digo platicar cuando alguien más dice conversar, ¿verdad? Entonces, igual era el mismo idioma, pero cada quien con su dialecto y, 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 y bueno, todo estaba relacionado de alguna manera. Hebreo reformado. Bueno, pero ¿reformado de qué? Sí, Un híbrido del idioma. Interesante. bueno.
Excelente. No sé si ya con esto terminamos. Creo que sí. Muy bien, bueno, gracias por acompañarnos en este estudio más histórico, académico, sobre la composición y la historia de los escribas. Creo que aprendimos mucho de esto poco. De hecho, he aprendido mucho de esas prácticas de cómo se escribieron los textos antiguamente, que creo que podemos aplicar a la Biblia, porque ahí eran vecinos, ¿verdad? Los de la Biblia y es fascinante nuestra historia, bueno, la historia de la Biblia, porque en el norte, en el reino del norte, parece que se aprendió a escribir más antes que en el Judá, que era mucho más pequeño, porque hay muchas más inscripciones en el norte que en el sur. Pero sí tenemos casos como Isaías, que en los años 700 está escribiendo él mucho, así que sí había personas que sabían escribir, pero sabemos que una vez que son llevados lejos los del norte y vienen al sur, los del norte, en los años ya, el siglo VII, en los años 600, de repente crece las construcciones y la vida doméstica ahí en el sur, y vemos, es cuando empezamos a ver más y más escritura también. Así que podemos ver cómo pudieron haber empezado la escritura no solamente en niveles súper altos, aunque sabemos que siempre estaba ahí, pero en casos más tal vez particulares y de un nivel más bajo, por ejemplo, Nefi y su familia, que en mi mente han de haber sido unos escribas, no tanto mercaderes como siempre enseñamos de acuerdo con los estudios de Hugh Nibley, porque creo que los mercaderes no tenían por qué saber escribir tanto como lo supo Nefi, ¿verdad? Y Leí, su padre. Bueno, muy bien, gracias, Gerardo Andrés. Gracias por su tiempo y como tú eres el host y no quiero que me lo regreses porque necesito que tú termines la grabación para luego mandarme la grabación a mí. Así que te dejo a ti para que tú cierres la grabación.